Saludos y bendiciones. Mi nombre es Ricardo Cruz y el tema que les traigo hoy es uno que Dios puso en mi corazón y quisiera hablarle. El tema de hoy se llama Descanso para el alma. Si tienes tu Biblia cerca de ti, ve conmigo a este versículo, Mateo 11, 28 al 30. Y leamos ahí un momentito. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Probablemente has escuchado este versículo, ¿verdad? Anteriormente. Yo diría que es un versículo bastante popular que hemos escuchado en varias ocasiones. Si es tu primera vez escuchándolo, pues amén, ¿verdad? Y gloria a Dios. Pero yo quiero profundizar un poco en este versículo, ¿verdad? Aunque lo voy a resumir bastante. Pero quiero que usted se pregunte ahí dónde está, ¿qué quiere Jesús decir con este versículo? ¿A quién le estaba hablando cuando dijo ese versículo, verdad? Porque este versículo no solo está hablando de un descanso físico, sino que un descanso que va más allá de lo físico. Es un descanso más profundo de lo que nosotros pensamos. Y yo quiero poder, ¿verdad? Poder ayudarle a usted a indagar un poquito más en ese versículo. Y hablando un poquito del contexto bíblico, en versículos anteriores Jesús está reprochando, ¿verdad? O condenando a la generación, ¿verdad? A la actitud de la generación de aquel entonces. En los versículos de Mateo 16 al 19, Jesús está hablando de que su pueblo, ¿verdad? Su propio pueblo no estaba aceptando su mensaje de esperanza, su evangelio, ¿verdad? Y que su propio pueblo, al ver sus milagros y señales, no le reconocían como el verdadero Mesías. O sea, que en versículos anteriores Jesús está reprochando a esas personas porque no estaban creyendo en él. ¿Sabe? En verdad, entre palabras simples, Jesús para ellos no cumplía con sus conceptos, ¿verdad? De lo que era un salvador para ellos, ya que los judíos, ¿verdad? Israel esperaban otro tipo de salvador, ¿verdad? Otro Mesías. Otro tipo de Mesías, y para ello él no estaba cumpliendo esos requisitos, cual, ¿verdad? Sabemos que es erróneo y que sí, Jesús cumplía con todos esos requisitos porque él cumplió con todas esas profecías, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, y él lo que quería era que esas personas, pues obviamente todo aquel que escuchara su mensaje, pues creyera en él y creyera en el Mesías, ¿verdad? En él. Y entonces, ¿por qué entonces él dice estas palabras después de estar, ¿verdad?, reprochando a esas personas? Pues mira, la esencia verdadera de este versículo es una invitación a conocer a Cristo y ser sus discípulos. Esa es la esencia del versículo. O sea, es dejarnos saber que necesitamos aprender de Él y solo ir a Él. Este famoso texto no solo nos habla de un descanso terrenal, como había mencionado, sino que va más allá de las cosas físicas. Es un llamado a un descanso del alma y espíritu. Ahora, ¿a qué nos invita Jesús a descansar? El texto dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Verdad? ¿A qué se refería con eso? ¿Cómo que trabajados? ¿Cómo que cargados? ¿De qué están cargados? ¿De qué están trabajados? Pues Cristo está hablando específicamente ¿de qué? Específicamente de las doctrinas legalistas de los fariseos y también del pecado. O sea, que él estaba hablando de la doctrina, ¿verdad?, humana que ellos creían, de todas esas leyes humanas que los fariseos habían puesto, ¿verdad?, impuesto sobre el pueblo, que ellos mismos no podían ni cumplir, porque se iban fuera hasta de los 10 mandamientos. Estaban atados a eso. Y entonces por eso Dios, ¿verdad?, Jesús llama a todas esas personas que están atadas a esa doctrina humana a decirle: mira, ustedes no pueden solos, vengan a mí y yo los haré descansar.
y le hace la invitación de ser sus discípulos. Dice, usted a lo mejor se preguntará a sí mismo, ¿cómo nos aplica entonces todo esto, verdad? ¿Cómo entonces aplicaría, ya que ese contexto bíblico lo que está hablando específicamente a esas personas? Pues mira, este verso, ¿verdad? De Mateo 11, 28 al 30 nos da la esperanza de nosotros dejar nuestra manera de pensar a un lado y simplemente abrazar la verdad del Evangelio. Jesús nos indica y nos resalta que solo Él nos puede hacer libres de todo peso que cargamos. Y usted dirá, ¿qué peso? ¿Qué carga? Podríamos mencionar algunos tipos de carga, ¿verdad? Como cargas de condenación, cargas del pecado, que no nos dejan abrazar completamente la libertad que tenemos mediante Cristo. Pueden también ser cargas de duda, ya sea que cargamos internamente con incredulidad o en alguna área, cargas de miedo y de tristeza o hasta de odio. Estas cargas pueden surgir porque tratamos de combatirlas por nuestra propia cuenta y trabajamos para ser mejor, pero se hace ver que no quieren desvanecerse, o sea, que trabajamos en ella, pero por nuestra propia cuenta y vemos que no se desaparecen, ¿verdad? No se desvanecen. Y entonces leemos la palabra, oramos, pero, ¿verdad? Les pregunto, ¿realmente estamos depositando toda nuestra confianza en Dios? ¿Realmente estamos dejando que Dios sea quien nos haga descansar? ¿O solo le seguimos por cumplir? ¿O porque nos sentimos tan condenados internamente que le seguimos más por temor que por amor y deleite en Él? Haciendo, ¿verdad?, nuestro día a día como cristianos en carga, pues pensamos sin darnos cuenta que solo nosotros podemos hacerlo. Entonces, Jesús nos invita en este versículo a que nos enfoquemos en Él. Él nos invita a que lo miremos a Él, que nosotros solos no podemos cargar con el peso del pecado, con nuestras propias cosas, ¿verdad?, que no nos dejan ir a donde Él, sino que nos invita a que los miremos a Él y que le sigamos. Eso es lo que Él quiere. Simplemente que Él puede cargar ese peso y que se trata de amarle a Él. Se trata de aprender de Él. Por eso Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea que el Salvador, el que nos podía condenar, el que nos podía juzgar, nos está recibiendo humildemente. En contraste a los fariseos, a las otras personas que lo que hacían era condenar, ¿verdad? Y pensar que solo ellos podían llegar hacia donde Dios, cual no es así, sino que necesitamos de Cristo. Este versículo, la esencia de Él es que necesitamos de Él. Esa es la esencia verdadera. Y si usted está viendo esto y está lleno de cargas, ya sea de esas cargas que pude mencionar o otras que no lo dejan realmente disfrutar de su relación con el Señor, Jesús hoy le quiere decir que deje esas cargas a Él y que simplemente ámelo a Él. Ámelo a Él e intime con Él, porque aquí nos manda a ser discípulos, cuál es intimar en Él. Ese es el propósito del Evangelio, es Cristo. No solamente es un set de normas o seguir algo moral, sino es Cristo. El Evangelio es Cristo y es conocerle a Él. Esa es básicamente la esencia de este versículo. O sea que si usted ve esto hoy, que sea un recordatorio de que Cristo es lo primero y es la esencia de nuestra vida como cristianos. Gracias por su tiempo y gracias por su atención. Que Dios le bendiga mucho.